Imagina que eres médico. Tienes delante a una mujer embarazada. Está agotada. Lleva semanas sin poder dormir. Las náuseas no la dejan en paz. Y tú tienes en la mano un medicamento que la industria farmacéutica lleva 2 años describiendo como completamente seguro, sin efectos secundarios documentados, sin contraindicaciones conocidas, aprobado en 46 países. Lo recetas. 4 años después, el mundo entendió lo que acababa de hacer. Lo que vais a escuchar no es la historia de un error. Los errores ocurren cuando alguien no sabe lo que hace. Esto es diferente. Esto es la historia de lo que ocurre cuando una industria decide conscientemente que los beneficios económicos pesan más que las vidas humanas. Y también es la historia de una sola mujer, que desde una pequeña oficina en Washington frenó la catástrofe antes de que llegara a Estados Unidos. Solo ella, con un bolígrafo y 6 negativas. Para entender lo que pasó, hay que situarse en el momento exacto. Alemania Occidental, 1954. El mundo lleva menos de 10 años intentando recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades todavía muestran las cicatrices de los bombardeos. La economía está reconstruyéndose. Y la industria farmacéutica vive uno de sus momentos de mayor expansión en la historia. Los tranquilizantes son el producto más demandado del mercado. La gente quiere dormir, quiere dejar de sentir ansiedad, quiere algo que les ayude a sobrevivir la posguerra. El problema es que los sedantes que existían en ese momento, los barbitúricos, estaban matando gente. No por accidente, sino porque con una dosis un poco más alta de lo habitual simplemente dejabas de respirar. Las farmacéuticas necesitaban algo más seguro, y una empresa alemana llamada Chemie Grünenthal creyó haberlo encontrado. Grünenthal había sido fundada en 1946, una empresa joven, con ambición y con algo que demostrar. En sus laboratorios habían sintetizado un compuesto nuevo, un sedante que no se parecía a ninguno de los existentes, que en los ensayos realizados parecía no producir toxicidad incluso en dosis muy elevadas. Era, sobre el papel, exactamente lo que el mercado necesitaba. Lo llamaron talidomida. Lo que Grünenthal no hizo fue probarlo en animales gestantes, y aquí es donde la historia empieza a ponerse oscura. No es que lo intentaran y los resultados fueran negativos, es que directamente nadie lo consideró necesario. En 1957 no existía ninguna ley en Alemania que obligara a hacer ese tipo de pruebas antes de lanzar un medicamento al mercado. Nadie lo exigió, nadie lo preguntó. Y Grünenthal, desde luego, no lo hizo voluntariamente. El 1 de octubre de 1957, Grünenthal lanzó la talidomida al mercado alemán bajo el nombre comercial de Contergan, sin receta médica, sin restricciones de ningún tipo, sin una sola advertencia para mujeres embarazadas. El éxito fue inmediato y fulminante. En pocos meses se convirtió en el tranquilizante más vendido de toda Alemania. Y cuando corrió la voz de que también aliviaba las náuseas del primer trimestre del embarazo, la demanda se disparó de una forma que ni el propio Grünenthal había llegado a anticipar. En 2 años, 46 países lo comercializaban. España empezó a venderlo en 1959, bajo 6 nombres comerciales diferentes, 6 nombres distintos para el mismo compuesto, 6 formas de llegar al mismo resultado. En 1959, en una maternidad de Stolberg, la misma ciudad donde Grünenthal había sido fundada, nació el primer bebé documentado con focomelia. Focomelia es una palabra que en ese momento apenas aparecía en los libros de texto de medicina. Una malformación congénita tan rara que la mayoría de los médicos nunca la habían visto en toda su carrera. Se caracteriza por la ausencia o el acortamiento severo de las extremidades, brazos que terminan directamente en los hombros, piernas sin fémur, manos que nacen del torso. Un solo caso era ya una rareza estadística extraordinaria. Nadie imaginaba todavía lo que estaba por venir. En 1960, los casos empezaron a aparecer con una frecuencia que no tenía ningún precedente en la historia de la medicina. Solo en Alemania, los pediatras estaban viendo recién nacidos con focomelia a una velocidad que simplemente no tenía explicación. Los médicos se miraban entre ellos sin entender qué estaba pasando. ¿Era una nueva enfermedad? ¿Una mutación genética? ¿Algo en el agua, en el aire, en la alimentación? Nadie lo sabía. Y mientras los médicos buscaban respuestas, Grünenthal seguía vendiendo Contergan. El pediatra alemán Widukind Lenz fue el primero en empezar a sospechar, y lo que hizo a continuación fue meticuloso, paciente y completamente determinante. Revisó el historial clínico de cada caso documentado, entrevistó a las madres de cada bebé afectado, una por una. Buscó el factor común con la obstinación de quien sabe que la respuesta tiene que estar en algún sitio, y lo encontró. Todas las madres habían tomado talidomida durante las primeras semanas del embarazo. Lenz presentó sus conclusiones en la Conferencia de Pediatría de Düsseldorf en noviembre de 1961. Ese mismo mes,
La talidomida fue retirada del mercado alemán, pero en España siguió vendiéndose, hasta 1965, 3 años después de la prohibición. Y durante esos 3 años, el gobierno español negó públicamente que el medicamento hubiera causado ningún daño en el país. Siguió negándolo durante 30 años más. Hay algo en este punto de la historia que merece detenerse un momento. España no fue el único país en reaccionar tarde, pero sí fue uno de los pocos que convirtió la negación en una política oficial mantenida durante décadas. Entre 1.500 y 3.000 niños nacieron en España con malformaciones causadas por la talidomida. El gobierno lo sabía, y durante más de 30 años lo negó. Mientras todo esto ocurría en Europa, al otro lado del Atlántico se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Una farmacóloga canadiense llamada Frances Kelsey acababa de incorporarse a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Era su primer caso como revisora. La empresa Richardson Merrell había presentado una solicitud formal para comercializar la talidomida en el mercado estadounidense. El expediente tenía el aspecto de estar en orden. Los datos clínicos parecían sólidos a primera vista, y la presión de la empresa para obtener la aprobación era considerable desde el primer día. Frances Kelsey leyó el expediente con calma y lo rechazó. No porque tuviera pruebas de que el medicamento fuera peligroso, sino porque los datos que le habían presentado no le parecían suficientes para garantizar que era seguro. Faltaban estudios específicos en mujeres gestantes, faltaba evidencia de que el compuesto no cruzaba la barrera placentaria. Para Frances Kelsey, la ausencia de pruebas de daño no era lo mismo que la prueba de ausencia de daño, y esa distinción lo cambió todo. La empresa presionó, envió representantes directamente a reunirse con ella, escribió cartas formales a sus superiores en la FDA acusándola de obstruccionismo, de retrasar innecesariamente la aprobación de un medicamento que llevaba años en el mercado europeo sin ningún problema documentado. Frances Kelsey rechazó la solicitud 6 veces. 6 veces. En noviembre de 1961, cuando la talidomida fue retirada del mercado alemán tras el descubrimiento de Lenz, la FDA todavía no la había aprobado para Estados Unidos. Un país de 200 millones de personas escapó a la catástrofe por una sola decisión de una sola persona que se negó a ceder a la presión. En agosto de 1962, el presidente John F. Kennedy otorgó a Frances Kelsey la Medalla de Distinción Federal, el mayor reconocimiento civil del gobierno de los Estados Unidos. Tenía 47 años. Siguió trabajando en la FDA hasta los 90, no porque necesitara el trabajo, sino porque consideraba que todavía había cosas por hacer. La talidomida dejó un rastro que los epidemiólogos llevan décadas intentando cuantificar con precisión. La estimación más conservadora habla de 10.000 niños nacidos con malformaciones graves en todo el mundo. Otras fuentes elevan esa cifra al doble. La tasa de mortalidad entre los bebés afectados alcanzó el 40%. Los que sobrevivieron tuvieron que aprender a vivir en cuerpos que la medicina no había previsto, con una discapacidad que nadie reconoció durante décadas y sin ninguna compensación durante años. 46 países, 2 números que representan el mayor desastre farmacéutico de la historia. En 1968 comenzó el juicio contra Grünenthal en Alemania. Los cargos incluían negligencia grave, lesiones causadas por imprudencia y, en algunos casos, homicidio involuntario. El juicio duró 4 años. Terminó con un acuerdo extrajudicial. Grünenthal pagó 100 millones de marcos alemanes distribuidos entre las víctimas, creó una fundación para gestionarlos y el caso fue cerrado. Ningún directivo de la empresa pisó una celda de prisión, ni uno. En agosto de 2012, 55 años después del lanzamiento del medicamento, el director ejecutivo de Grünenthal pronunció por primera vez un discurso público de disculpa en la ciudad de Stolberg. Durante el acto se inauguró una escultura de bronce que representa a una niña sin brazos sentada en una silla, junto a otra silla vacía. Las asociaciones de víctimas de Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá y España calificaron el discurso de insuficiente y extraordinariamente tardío. Uno de los supervivientes lo resumió ante las cámaras con una frase que no necesita ningún comentario adicional. 55 años para pedir perdón, y aún así no asumen la responsabilidad completa. En España, como decíamos, el reconocimiento llegó aún más tarde. Durante más de 30 años, el gobierno español mantuvo oficialmente que la talidomida nunca había sido comercializada en el país. Una mentira sostenida durante 3 décadas, mientras las víctimas intentaban demostrar lo que les había pasado sin que nadie les creyera. En 2010, el Tribunal Supremo reconoció finalmente la existencia de víctimas españolas de la talidomida. Las indemnizaciones aprobadas para los afectados españoles siguen siendo, a día de hoy, significativamente menores que las de otros países europeos.
Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más perturbadora, porque la talidomida no desapareció, sigue existiendo. Se usa hoy para tratar la lepra y ciertos tipos de cáncer, bajo protocolos de control estrictos y con advertencias muy claras para mujeres en edad fértil. Pero en Brasil, donde la lepra sigue siendo endémica, esos protocolos no siempre se cumplen. Y se siguen documentando casos de bebés nacidos con malformaciones causadas por talidomida. Hoy, en 2026. El mayor desastre farmacéutico de la historia todavía no ha terminado. Existe un detalle técnico sobre la talidomida que los investigadores descubrieron mucho después y que convierte esta historia en algo todavía más difícil de asimilar. La molécula de la talidomida existe en dos formas, dos versiones que son imagen de espejo una de la otra, como tus dos manos. Una de esas formas es el sedante, la que alivia las náuseas, la que ayuda a dormir. La otra es el teratógeno, la que destruye el desarrollo del feto en las primeras semanas del embarazo. Lo que los investigadores descubrieron es esto: aunque fabricaras únicamente la forma segura, dentro del cuerpo humano una se convierte en la otra, automáticamente, sin que nadie pueda evitarlo, sin que ningún protocolo de fabricación pueda impedirlo. Grünenthal tenía conocimiento de esto desde los años 60 y tardó 55 años en pedir perdón. Volvamos al médico del principio, el que tenía el medicamento en la mano, el que lo recetó de buena fe. Ese médico no hizo nada malo, siguió exactamente el protocolo, confió en la industria, confió en el sistema. ¿Tú lo harías diferente? Suscríbete.